Al final, el hombre destruyó el cielo y la tierra. La tierra se movía y giraba, y el espíritu destructor del hombre se inclinaba sobre la faz de las aguas. Y el hombre dijo: que sea mío el poder sobre la tierra. Y así fue. Y el hombre vio que el poder era bueno, y llamó sabios a los que tenían el poder, y a los que trataban de reprimir al poder los llamó débiles. Y fue la tarde, y fue la mañana, el séptimo día. El hombre dijo: que se haga una división entre todos los pueblos de la tierra, que se construya una pared entre aquellos que me apoyan y aquellos que están contra mí. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Y el hombre dijo: reunamos todos los recursos en un solo lugar y creemos instrumentos de fuerza para defendernos. Abramos un radio que modele las mentes de los hombres, un proyecto que controle sus cuerpos y símbolos que capturen sus almas. Y así fue. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Y el hombre dijo: que se haga una censura para separar la luz de la oscuridad. Y así fue. Y el hombre creó dos grandes centros de censura para controlar los pensamientos de los hombres. Uno que dijera solamente la verdad que deseaba que se escuchara en el exterior, y otro que dijera solamente la verdad que deseaba que se escuchara en su casa. Y así fue. Y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Y el hombre dijo: creemos armas que puedan matar a millones a la distancia y aprendamos la guerra bacteriológica. Y así fue. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. Y el hombre dijo: hagamos a Dios a nuestra semejanza. Digamos que Dios piensa lo que nosotros pensamos, que Dios desea lo que nosotros deseamos, que Dios ordena lo que nosotros deseamos que ordene. Y el hombre encontró así la fuerza atómica y la lluvia radioactiva para matar a los que vivían y a los que aún no habían nacido, y dijo: que se haga la voluntad de Dios. Y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Y después, en el último día, una gran nube cubrió toda la faz de la tierra, y un fuerte llanto llegó desde toda la tierra. Y después el hombre y todos sus hechos ya no estaban más. Y la tierra descansó el último día de todas las ambiciones del hombre, y el universo estaba tranquilo en el último día de todos los actos que el hombre en su locura había forjado. Y ya no existió nada. No hubo tarde, no hubo mañana, no hubo día. He querido comenzar este esfuerzo con este texto, un texto cimbrante, un texto terrible, paradójicamente queriendo sembrar esperanza, pero teniendo claro, este texto me lo regaló hace un tiempo un gran humanista que es el rabino Ridner, que de alguna manera simbra porque refleja un mundo como el nuestro que está lleno precisamente de retos y de paradojas en el tema que hoy ponemos a la consideración de ustedes, que es el tema de la ética. Un mundo raro, un mundo en el cual una parte de la población hace dieta, otra parte de la población, la mayor, pasa hambre. Un mundo en el cual la mayor parte de los pobres son niños y la mayor parte de los niños son pobres. Un mundo en el cual hemos sustituido la brújula por el reloj. Eso significa que vamos rápido, quizás más rápido que nunca antes en la historia, pero no tenemos mucha claridad hacia dónde vamos. La mayor parte de los habitantes de un país, de una ciudad como la nuestra, tenemos reloj, pero no tenemos tiempo. Hemos sustituido también el valor por el precio, lo cual significa que todo aquello que no cuesta, que no cotiza en bolsa, que no produce, como la vejez, la poesía y el amor, son especies que están en franco peligro de extinción. Un mundo que presume la juventud
y esconde la vejez. La esperanza de vida en México ha crecido significativamente y sin embargo vemos muchas organizaciones que no están dispuestas a emplear a nadie que tenga más de 40 años. Es decir, hemos dado años a la vida, pero no necesariamente vida a los años de nuestros viejos. Vivimos en una sociedad que se maquilla, que se pinta las canas, que ha cambiado el ser por el parecer. Esta es nuestra afición a lo virtual. Todo el mundo quisiera tener trabajo virtual, ir a la universidad virtual. La sexualidad virtual es impresionante, la demanda que tiene entre los adolescentes. Muchos europeos, en lugar de hijos, tienen perros, o sea, tienen hijos virtuales. Los llevan al restaurante, los llevan a la escuela. Un amigo y un compadre mío hace poco se mudó a Europa. Le costó trabajo conseguir un hotel en donde lo pudieran aceptar con su hija, y su sorpresa fue que al llegar precisamente se dio cuenta que una gran cantidad de hoteles te pueden aceptar con tu mascota. Y este mundo, el que trata a los animales como si fueran personas, es paradójicamente el mismo que trata a las personas como si fueran animales. Hemos hecho de lo desechable una cultura permanente, y de otras cosas que otros daban por permanentes, como la amistad misma, a veces como las personas, los hemos convertido en un objeto desechable. Hemos transgredido la frontera entre lo público y lo privado, invadimos la privacidad. Muchas veces los asuntos públicos se deciden y se discuten en privado, mientras los asuntos privados son objeto del ámbito de lo público. Por conocer la intimidad de los famosos, dejamos que los medios de comunicación violen la nuestra propia. Además, hemos sustituido la palabra por la cifra. Eso significa que si no aprendemos a mirarnos, a llamarnos por nuestro nombre, todos corremos el riesgo de convertirnos en un elemento estadístico, en un número más. Hemos globalizado la economía, pero no la ética. Y esto es lo que ha generado ese hombre existencialmente angustiado, que busca de nuevo la filosofía, la espiritualidad, la ética, para reencontrarse con ella y retomar el rumbo. Curiosamente, este mundo también está lleno de esperanza. Y está lleno de esperanza quizás precisamente porque ha llegado a los límites, porque se han roto los paradigmas. Quienes, por ejemplo, creemos hoy en la pareja, quienes creemos en la familia, tenemos la bendición de estar asistiendo a un momento histórico en el cual la familia está en crisis. Y junto con ello, a la posibilidad de construir nuestra propia versión, nuestra propia manera del ser pareja, del ser familia. Quizás hace 50 años era mucho más fácil, se llegaba a cubrir un rol en un organigrama, los paradigmas eran muy claros, definidos, nadie se salía de ellos, nadie los cuestionaba. El papá trabajaba, la mamá no trabajaba, el hijo se tomaba la sopa de verduras, nadie reclamaba su rol. Hoy tenemos la posibilidad de generar creativamente una expresión del ser familia más a la altura de nuestros sueños, de nuestros valores, de nuestras utopías, y por supuesto con un reto muchísimo mayor en términos de herramientas y en términos de creatividad. Quiero decir con esto que de las cenizas de esta destrucción puede surgir un hombre nuevo, una mujer nueva. Podemos ser mucho más libres de los condicionamientos y de las ideologías que cegaron nuestra visión durante los siglos de la modernidad, pero podemos también poner las herramientas que nos ha dado la modernidad al servicio del hombre para conocernos, para construir, para crecer. Podemos, con la conciencia, reorientar hacia lo humano, tomar nuevamente la persona como centro. Este hombre, que como nunca antes ha sido consciente de sus derechos, y eso es un gran valor de nuestro tiempo, puede serlo también de sus deberes. Y si después de algo más de 50 años de haber promulgado y reconocido internacionalmente los derechos humanos, pudiéramos reconocer los deberes y reconociéramos los deberes de las personas, estaríamos llegando a un ansiado y necesarísimo Código Universal de Ética. Los valores están allí y sin embargo nos cuesta trabajo reordenar su jerarquía.
A mí me gusta esa historia de la tienda departamental en la que al tratar de abrirla encuentran algunas cerraduras forzadas los guardias y bueno, sorprendidos empiezan a indagar qué había pasado y para su sorpresa, después de haber hecho un inventario, se dan cuenta de que no falta nada. Dejan pasar a los clientes, pasa la gente y se dan cuenta del problema cuando la gente quiere empezar a pagar en las cajas, porque mientras un refrigerador costaba 5 pesos, un par de calcetines costaba 10,000 pesos. Es decir, lo que los intrusos nocturnos habían hecho era reetiquetar la mercancía. Esa es una buena analogía de lo que ha pasado con los valores. Es decir, estamos dispuestos a dar una vida por cosas que no fueran tan valiosas, un viaje, cosas materiales, una casa, un coche, y aquello que teóricamente decimos que vale más, la compañía de los nuestros, la amistad, la cercanía con nuestra familia, es algo por lo cual estamos dispuestos a pagar muy poco. Y aquí entra la ética como algo fundamental, aquí entra la filosofía como algo fundamental que nos permita volver a ver claro y dar a cada valor su lugar específico en ese edificio, en esa arquitectura de nuestra vida. Mucho más allá de la gran cantidad de razones que podemos dar por las cuales hoy nuestro mundo está urgido del cuestionamiento ético, cuestiones que tienen que ver con la ecología, con la ingeniería genética. Hoy tenemos dilemas éticos inéditos en la historia que no conocieron nuestros abuelos, cuestiones que tienen que ver con problemas de salud, de adicciones, de seguridad, de justicia, del manejo de la economía, de las finanzas, de la sociología. Mucho más allá de cuestiones históricas, hay algo en nuestro ser persona que hace que el tema de la ética sea fundamental, porque precisamente nosotros somos seres en proceso, seres que estamos convirtiéndonos en nosotros mismos, somos un proyecto de nosotros mismos, somos el único ser sobre la faz del planeta que puede influir, que puede construir lo que le fue dado como una simple potencialidad. A mí me encantan esas imágenes de las esculturas inconclusas que han quedado en la historia, por Miguel Ángel, por muchos otros, porque en ocasiones se siente en ellas la dramática tensión entre lo inerte y lo vivo, entre lo pesado y lo ligero, entre aquello que puede haber de más material, un bloque de mármol, y aquello que hay de espiritual en la persona humana. Al igual que esas obras inacabadas, nosotros somos, los seres humanos, seres en proceso, pero a diferencia de ellas, somos al mismo tiempo la obra y el escultor. Y las herramientas que nos da la ética son precisamente posibilidades para llevar a plenitud aquello que nos fue dado simplemente como un boceto. Queremos compartir el pensamiento de Lawrence Kohlberg, en el cual se identifican 6 etapas en el desarrollo precisamente de la conciencia ética y en el desarrollo humano. Y partimos de un supuesto metodológico fascinante. Mientras el científico busca, el artista encuentra. Es decir, lo que este contemporáneo nuestro, Kohlberg, ha encontrado y ha detallado desde la precisión del mundo académico, estaba ya en la obra, en la intuición creativa de Víctor Hugo hace un poco menos de 200 años. Lo que propondremos en concreto es leer Los Miserables desde una óptica específica. De las muchas lecturas que se pueda hacer de esta obra maravillosa, estamos proponiendo una precisamente desde la óptica del desarrollo de la conciencia ética. Jean Valjean, el personaje principal de Los Miserables, es un hombre que ha pasado 19 años en la cárcel. De muy joven, y por ayudar a sus sobrinos en una situación terrible de miseria, había robado un pan.
y después los intentos de fuga de la cárcel le habían ido multiplicando su sentencia hasta finalmente cumplir 19 años de trabajos forzados. Y en esta situación, además, teniendo que mostrar un pasaporte y teniendo que visar dicho pasaporte en cada lugar por el cual pasara, un pasaporte en el cual estaba marcado la palabra peligroso, se encuentra con su primer real anfitrión, alguien que acoge su persona y acoge su espíritu. Estoy hablando de Monseñor Myriel, un hombre que también tiene una historia detrás de conversión. Lo vemos ya al final de su vida. Trata por primera vez como una persona a Valjean. Lo invita a comer, pone sus mejores manteles, sus mejores cubiertos, prepara una cama con sábanas blancas para Valjean. Y sin embargo, para sorpresa de todos, Valjean roba la platería del obispo Myriel y sale disparado en la noche, en el transcurso de la noche. ¿Qué pasa en el corazón de Valjean? Él está viviendo lo que para Colbert es una primera versión de la ética y lo que para todos nosotros quizás ha sido una primera versión de la ética del premio y el castigo, una ética en la cual para nuestra conciencia bueno es aquello por lo cual me pudieran premiar, malo es aquello por lo cual yo pudiera recibir un castigo, pero en la cual lógicamente yo no soy el agente ético, sino que el agente ético se convierte precisamente, es una tercera persona, precisamente la autoridad que define lo premiado y lo castigado, aquello que se vale, aquello que no se vale. Y esta autoridad podría ser nuestros padres, nuestros maestros, cualquier otra persona, normalmente una figura de autoridad. Entendamos a este hombre, 19 años bajo la tutela muy estrecha de un guardia, en trabajos forzados, la primera vez que él siente esa libertad de esa estrecha supervisión. Entonces en su código moral del premio y el castigo todo se vale, y él va y se roba la platería del obispo. Para su mala suerte, al día siguiente hay quien lo descubre y lo pone a disposición otra vez de este obispo. La respuesta que recibe de este hombre es algo que marca para siempre su existencia y que le permite decidir hacer de su vida un testimonio de desarrollo personal, un ascenso ético permanente. El obispo, pudiéndolo consignar, lo han llevado unos gendarmes frente a él, lo ponen a su disposición, le dicen: aquí está este hombre y aquí están los cubiertos de plata que le ha robado. Lo mira y le dice: ¿por qué no les dijo que yo se los había regalado? Además, olvidó los candeleros, que también se los había regalado. ¿Por qué los olvidó? Manda a traer los candeleros, libera a Valjean y le dice, en otras palabras: usted vale más que estos candeleros, pero no se ha dado cuenta. Vaya y dése cuenta de ello. Con estos candeleros yo estoy comprando su alma. En la primera fase de nuestro desarrollo moral, en esta etapa de premio y castigo, el juego muchas veces se llama huir y esconderse. ¿Por qué? Porque si el depositario, si el agente del moral, el agente ético es una tercera persona, si yo pudiera, por lo menos esa es mi ilusión inconsciente, esconderme de dicha persona, entonces todo se valdría, no habría reglas. A muchos de nosotros nos educaron diciéndonos: de Dios tú no te puedes esconder. Y uno decía, bueno, en ningún lado, no te puedes esconder en ningún lado. Y eso entonces sonaba terrible, ¿no? Porque en el fondo estábamos diciendo, si yo pudiera esconderme, todo se valdría. Y Dios se convertía en una especie de gran vigía, en una especie de gran policía que dominaba nuestra conciencia. Dios o alguien más, no importa. El caso es que se vale el juego de huir y esconderse de esa persona en la que se deposita la ética,
para poder hacer cualquier cosa. Y de alguna manera, Valjean lleva y llevará este juego de huir y esconderse a un grado superlativo, que es el de la impostura. Valjean huye hasta de su historia, hasta de su nombre, decide y se da cuenta que para hacer una vida mejor tiene que romper esa identidad que le parecía maldita por la sociedad y decide hacer una vida mejor. La segunda fase de nuestro desarrollo ético, de acuerdo a Colbert, es una ética que pudiéramos denominar de mercado. Hagan de cuenta una invasión de la ley económica de la oferta y la demanda en nuestros criterios de acción y de decisión, en el cual decimos más o menos: si algo me quita más de lo que me da, eso es malo. Si me da más de lo que me quita, eso es bueno. Podemos dar, y cuando estamos en esta fase, nunca lo haremos de manera libre y desinteresada. Siempre va a haber un interés. Si el juego en la primera fase se llamaba huir y esconderse, acá se puede llamar una especie de frío intercambio de favores en el cual siempre se esconde nuestra conveniencia. Y nosotros muchas veces vemos que detrás de discursos muy bien recibidos y muy bien construidos, propios de personajes de nuestro tiempo, de la sociedad, de la política, de la economía, muchas veces sospechamos al menos que detrás de sus discursos se esconde simplemente la ética de la conveniencia. Así lo veía en su tiempo Víctor Hugo. Víctor Hugo se daba cuenta que detrás de los códigos aceptados por la moralidad de su sociedad, muchas veces se escondían personajes que estaban encubriendo simplemente un juego económico de conveniencias. Quien encarna en Los Miserables este segundo nivel no es un solo personaje, sino una familia, la familia Thénardier. Esos señores Thénardier cumplen con todos los códigos morales de su época, a diferencia de Jean Valjean, que vive solo, que es prácticamente un paria, que huye permanentemente de la justicia. Los Thénardier son personajes identificados, son personajes que viven en familia, a diferencia de Valjean, son personajes patriotas. Monsieur Thénardier ha luchado por defender a su país junto con las tropas napoleónicas, y además parecen estar dispuestos a ayudar en cualquier momento a una persona que caiga en desgracia. Y así ocurre. Fantine, que es una madre soltera que necesita encontrar trabajo para mantener a su hija Cosette, como buena madre soltera, Fantine da un testimonio enorme de amor a la vida, de valor. Sin embargo, en la época se les trataba muy mal a las madres solteras, era mal visto darle trabajo a una madre soltera. Por eso Fantine tiene que trabajar para mantener a Cosette, pero tiene que esconder a Cosette para poder encontrar un trabajo. Y se encuentra con esta familia que tiene 2 hijas más o menos de la misma edad y que están dispuestos a cuidar de Cosette, aparentemente sin ningún interés de por medio. Cosette en realidad es muy maltratada por la familia Thénardier. Y es importante contar un poco más de la historia para darnos cuenta a qué grado llega o en qué momento es totalmente denunciada su ética, su código ético, que es precisamente el de la ética de mercado. Valjean, hemos dicho que ha llevado el juego de huir y esconderse al nivel superlativo de la impostura. Él rompió su identidad, él ya no quiso llamarse Jean Valjean, él se inventó un nombre nuevo. Él dijo: yo ya no me voy a llamar así, ahora me voy a llamar de otra manera, me voy a llamar Monsieur Madeleine. Y este señor Madeleine se va a otra ciudad a donde él piensa que no puede ser localizado por la justicia, se convierte en alguien que quiere hacer una vida distinta, una vida nueva, trabaja, se convierte en un empresario de aquel lugar, incluso por petición de la comunidad se transforma en el alcalde de la comunidad. Y a esa fábrica que tiene Jean Valjean bajo la impostura de Monsieur Madeleine llega precisamente Fantine. Alguien descubre que es una madre soltera, recomienda al alcalde que la corra y finalmente
la corren. Y la vida de Fantine va cayendo crecientemente en desgracia. No tiene trabajo. Parece entonces los Thénardier prácticamente la extorsionan por la manutención de Cosette, le inventan necesidades que no tiene para obtener más dinero de esta madre en desgracia. Ella tiene que ver la manera de mantenerla, no encuentra cómo, se encuentra desesperada, vende su cabello a alguien que le interesa tenerlo, se prostituye, cae en la cárcel, es liberada de la cárcel por el propio alcalde de la ciudad, que sabemos que es Jean Valjean. Y en el momento en que ella cae gravemente enferma y su historia queda clara a los ojos del alcalde, entonces este hombre decide ayudarla. Se siente responsable de Fantine y de Cosette y promete a la madre cuidar de la hija. Y cuando el alcalde Madeleine va a buscar a la familia Thénardier a Cosette, lo cual era la voluntad de su madre, entonces queda desenmascarada su lógica ética, porque ellos empiezan a comerciar con la niña y buscan sencillamente obtener el mayor beneficio económico de aquello que en su momento parecía un acto desinteresado. Es importante notar que la segunda fase es superior a la primera, y es superior precisamente porque aquí ya somos nosotros los agentes, los actores, quienes decidimos, los sujetos de nuestra ética. En el primer nivel, en el de la ética del premio y el castigo, la autoridad, una tercera persona, es quien finalmente consideramos el agente ético. Aquí ya nos hemos adueñado, ya somos sujetos de nuestra propia moralidad, aunque quizás lo somos todavía con un criterio muy mezquino, muy egocentrista, muy cuestionable. Sin embargo, somos nosotros ya quienes estamos decidiendo. Si en el primer nivel la ética es el premio y el castigo y en el segundo nivel es la conveniencia, el tercero es la ética de la membresía, la ética de la afiliación, de la pertenencia. Aquí el criterio, hagan de cuenta, es una situación muy adolescente. El criterio va a ser lo que mi grupo de pertenencia diga, yo lo voy a aceptar. Voy a validar mis dilemas éticos frente a ese grupo de pertenencia. Un adolescente cuyos padres le han advertido del peligro de las drogas, en realidad no va a validar con sus padres, sino con su grupo de pertenencia, la decisión de, por ejemplo, experimentar con las drogas o no experimentar con ellas. Y fíjense ustedes cómo todo grupo de pertenencia, cualquiera del que nosotros formemos parte, a nivel laboral, a nivel social, tiene siempre, de manera escrita, normalmente de manera no escrita, reglas de admisión, de pertenencia, que se convierten en un criterio ético. Dichos grupos premian con membresía lo que los fortalece y castigan, ya sea con la expulsión o con la degradación, aquello que amenaza o desestabiliza al grupo. Pongámonos en una situación adolescente. No era lo mismo, por ejemplo, ser el mejor amigo de alguien o ser simplemente su amigo, pertenecer o no pertenecer al grupo. Era una necesidad psicológica muy honda, pero que tiene que ver siempre con nuestra conducta. Y a mí me parece que, en primer lugar, hay que notar la superioridad del nivel tercero con respecto al segundo. Aquí ya hay un sentido del otro. En el nivel 2, por supuesto que no lo hay. Aquí ya hay un sentido del otro. Si quieres, muy parcial, es muy faccioso, es muy de grupito. A veces a ese nivel se le ha comparado con la ética de la mafia. Hacia adentro, lealtad absoluta. Hacia afuera del grupo se vale todo. Por eso, curiosamente, la lealtad, la complicidad es un valor muy fuerte en el tercer nivel. Y es fascinante cómo Víctor Hugo, quien es un intelectual connotado, un político connotado de su tiempo, que de alguna manera está viviendo en un momento muy doloroso, muy difícil de la historia francesa, ha triunfado ya la revolución del 1789, Víctor Hugo nace en el 1802, pero algunos recordarán, no es inmediata
la instalación definitiva de la República. Si bien ha triunfado la revolución, hay un primer momento, un segundo, una tercera república en medio, juega un papel en la historia alguien que se autoproclama emperador, estoy refiriéndome a Napoleón, y en ese momento, en esa etapa que han llamado los historiadores la etapa del terror, decía alguna vez en una conferencia Jan Meyer, ningún gobierno que sea ganado por la violencia genera una situación menos violenta que la que preexistía. Y es interesante el juicio, sobre todo dicho por un historiador de su tamaño. Bueno, pues en ese entorno se encuentra Víctor Hugo, de alguna manera luchando también a través de la literatura por los ideales republicanos. Pero lo que es apasionante es que los personajes a los que pone a luchar por los ideales republicanos y liberales de su tiempo no es a grandes literatos y políticos como era el propio Víctor Hugo, es decir, no se pone a sí mismo en su obra. Y fíjense cómo toda obra grande trasciende la ideología de su creador. La peor literatura y la mejor literatura están divididas precisamente por la ideología. Víctor Hugo pone ciertamente a luchar por esos ideales sencillamente a un grupo de jóvenes que queda muy claro que no entienden a nivel conceptual ni tienen una claridad absoluta de lo que implican los ideales republicanos, ni muchísimo menos, pero tienen la energía y el valor de la juventud, tienen esa generosidad enorme hacia su grupo, tienen una enorme necesidad de reconocimiento y pertenencia hacia su grupo, y estos son nuestros nivel 3 en la obra de Víctor Hugo. Jóvenes que están en esa membresía, jóvenes que castigan como nada los errores en contra de la lealtad, jóvenes cuyo valor fundamental es la pertenencia. La cuarta fase, como se desarrolla nuestra conciencia ética, es lo que nosotros pudiéramos llamar la ética de la norma. Frente a un dilema, frente a una dificultad, a la necesidad de juzgar éticamente una situación o una actuación en una toma de decisiones, un nivel 4 va a recurrir siempre a una norma. Y la superioridad del nivel 4 con respecto al tercero es que la norma ya no es una norma nada más de ese pequeño grupito, es una norma y por característica de la norma es de aplicación universal, aplica, digamos, a todos. De alguna manera, el nivel 4 confunde el ámbito ético y el ámbito jurídico. Para él no existe justicia más allá de las leyes, ni leyes injustas. Todo puede estar organizado racionalmente en principios éticos universales. Tiene un gran respeto por las tradiciones, un espíritu más bien conservador y, por supuesto, le resultan amenazantes todas las reformas que puede haber, los cambios que puede haber a la norma. No siempre la norma positiva, no me estoy refiriendo nada más al derecho positivo, sino simplemente a una norma genérica de conducta. Por eso, en la obra de Los Miserables, quien encarna el nivel 4 tiene que ser un hombre de ley, un hombre que ha hecho de su vocación el cumplimiento de las leyes. Y me estoy refiriendo al inspector Javert, este hombre de un gran celo legal, de una intuición policíaca impresionante, que le ha tocado custodiar hace muchísimos años allá en Toulon, en trabajos forzados al bueno de Jean Valjean, a cuyos oídos obviamente ha llegado el que Valjean ha roto su libertad condicional. Esta ruptura de este papel en las leyes de la época le valía la cadena perpetua a Valjean, y esto por supuesto lo sabía Javert, y Javert, con un profundo sentido de intuición policíaca y de ley, va siguiendo el rastro de este fugitivo y curiosamente llega a ese pequeño poblado, Montreuil-sur-Mer, donde hemos dicho que Valjean, bajo la impostura de Monsieur Madeleine, es el alcalde. Y se vuelve, curiosamente, su inspector de policía. Contemporáneamente, diríamos que le reporta a Valjean. Y hay una escena que tiene un poder muy fuerte, iconográfico en la obra, y que a mí me parece muy simbólica, muy significativa, en donde se muestra
la intuición legal de este personaje que yo he ido aprendiendo a querer, que es este gran nivel 4, el inspector Javert. Un hombre que haya atrapado en su propia carreta al estar haciendo una compostura, está realmente en aprietos. Alguien da cuenta al alcalde de lo que está pasando y él da un testimonio impresionante de fuerza física y de fuerza moral al ponerse por debajo, deshacerse de su impostura por un momento, quitarse aquel sombrero, aquel disfraz, ponerse por debajo de la carreta y lograr subirla para que alguien pudiera liberar a este hombre en desgracia. Javert sencillamente reconoce que solo hay un hombre capaz de tal fuerza. Una de las características del personaje Valjean es su enorme fortaleza física. Ha estado en trabajos forzados 19 años. Curiosamente, los mismos 19 que después de haber escrito la obra, Víctor Hugo vivió en el exilio. Vale la pena contar el dato. Para los ojos de Javert, que son los del nivel 4, la escena de la carreta simplemente confirma una sospecha, le da más datos a su intuición legal. Ese hombre debe de ser Jean Valjean, y lo denuncia en una comisaría de París, en donde no le creen demasiado, porque finalmente el alcalde Madeleine ya gozaba de cierta fama pública. Y en este momento andan cuando una persona que ha caído en la cárcel por haber robado unas manzanas es confundido por los antiguos compañeros de prisión de Jean Valjean con el propio Jean Valjean. Han pasado muchos años, hay un cierto parecido físico. Estos prisioneros denuncian al prófugo Jean Valjean. Esto llega a los oídos del gran celoso de la ley, que es el inspector Javert. Por supuesto, él no cree esta hipótesis porque la suya era diferente, pero va a ver con sus propios ojos a aquel prisionero y cae en la misma confusión en la que habían caído todos. Y vale la pena analizar la reacción de Javert frente a esta situación, porque en ella queda muy claro lo que significa la ética de la norma. Javert cree en ese momento ser un transgresor de la ley. Paradójicamente, en su afán de cumplir la ley, siente haberla roto. Esta hipótesis lo convierte en un difamador, en alguien que ha calumniado a su propio jefe. ¿Qué es lo que pide? Ser destituido, que todo el peso de la ley caiga sobre sí mismo. Él no comprende una vida orientada a que otros cumplan la ley sin cumplirla él mismo. Castígueme, le dice al alcalde Madeleine, o mi vida habrá sido inútil. La utilidad de su vida está cifrada en términos del cumplimiento de la ley. Lo que no sabe Javert es el terrible, el desgarrador dilema ético en el que en ese momento mete al propio Jean Valjean. ¿Por qué? La persona que ha sido confundida con él, ha sido injustamente incriminada, está a punto de ser juzgada. Está a punto de ser juzgada y parece que hay muchas probabilidades de que sea condenado. Y Valjean se da cuenta que eso es una gran oportunidad para él. Es decir, él puede en este momento coronar su impostura, volverse ya oficialmente el alcalde Madeleine. En ese momento además podría comprobar que Javert es quien se ha equivocado y él haría esa vida buena que él está pretendiendo hacer. Él sería ya finalmente el alcalde para siempre. Y lo otro, bueno, Valjean quedaría como un expediente allá, se convertiría pues todo esto en una verdad jurídica, pero no puede por otro lado dejar de ver que eso implicaría precisamente que alguien sufriera injustamente una cadena perpetua por el simple hecho de haber sido confundido consigo mismo. Esa noche Valjean no puede sencillamente dormir. Tiene un conflicto terrible de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy ese hombre, el alcalde Madeleine, por el cual he luchado ser? ¿Es esta vida que yo he tratado de conquistar? ¿O aquel nombre
que parecía quizás una maldición del destino, que fue aquel con el que mis padres me bautizaron. ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer? El dilema lo desgarra. Así describe Víctor Hugo ese dilema. Por primera vez, después de 8 años, aquel hombre desventurado acababa de sentir el sabor amargo de un mal pensamiento y de una mala acción, y lo arrojó con asco. Continuó interrogándose, y se preguntó severamente qué era lo que había entendido al dar por conseguido su objeto. Reconoció que efectivamente su vida tenía un objeto, pero ¿cuál? ¿El de ocultar su nombre? ¿Engañar a la policía? ¿Y era por una cosa tan insignificante por lo que había hecho cuanto había hecho? ¿No existía acaso otro objeto grande y verdadero? Salvar no su persona, sino su alma. Ser nuevamente honrado y bueno, ser un justo. ¿No era esto por ventura y esto solo lo que él únicamente había querido, lo que el obispo le había recomendado? Cerrar la puerta a su pasado, pero no la cerraba de aquel modo, no la cerraba, volvía a abrirla con una acción infame. Volvía a ser ladrón y el más odioso de los ladrones. Robaba a otros su existencia, su vida, su paz, su parte de sol. Se convertía en asesino. Mataba moralmente a un miserable. Le infería esa muerte espantosa de los vivos, esa muerte a cielo abierto que se llama presidio. Por el contrario, entregarse, salvar a aquel hombre víctima de tan funesto error, recobrar su nombre, aparecer otra vez por deber al presidiario Jean Valjean, eso era verdaderamente llevar a cabo su resurrección, cerrando para siempre el infierno de que salía. Caer aparentemente en él era en realidad salir de él, y eso era lo que convenía hacer. Elegir es renunciar, diría André Gide. Cada vez que dices sí una vez, dices no una o 1000 veces. Yo hoy, junto con José Manuel, dije sí a estar grabando y dije no de manera tácita a cualquier otro empleo que le hubiera podido dar a mi tiempo. Y renunciar es angustiante para el ser humano, renunciar angustia. Muchas veces nos angustia al grado de paralizarnos, de no querer tomar opciones y de no caer en la cuenta que paradójicamente no elegir es una elección. Sartre diría, estamos condenados a ser libres, porque algunas veces elegimos no elegir. Elegir sin renunciar divide al ser humano. Si yo estoy aquí pensando que debiera estar en mi oficina o con mis hijos o con mi esposa o haciendo cualquier otra cosa, en realidad no estaría aquí realmente, pero mi drama sería que no estaría tampoco con mis hijos, ni en mi oficina, ni con mi esposa. Estaría más bien dividiéndome, esquizofrenizándome. Le pasa lo mismo al médico que está sintiendo toda su vida que debió haber sido ingeniero. No es ingeniero, como es obvio, pero tampoco es médico. Se está dividiendo. Por otro lado, renunciar sin elegir disminuye al ser humano. Esta es la ética del no, la ética que es consciente de sus renuncias. No robarás, no matarás, no mentirás, no harás, no. Pero ¿cuál es el sí que fundamenta, que da sentido a todas esas renuncias? Una persona, por ejemplo, que ha definido un proyecto de vida, que ama apasionadamente a alguien, evidentemente no le roba y no lo engaña, pero su corazón no está puesto en la renuncia, sino en la elección. Por eso no se disminuye. Es una ética afirmativa, es la ética del sí, es la ética que me hace crecer. Y es que elegir constituye, me constituye. Uno adquiere un parentesco ontológico con las decisiones que ha tomado en la vida. A veces nos infligimos el castigo de pensar ¿qué hubiera sido mi vida si en lugar de elegir tal cosa hubiera elegido tal otra? Si en lugar de casarme no me hubiera casado, o me hubiera casado con otra persona, hubiera estudiado otra carrera, o no hubiera tenido hijos, en fin.
En realidad, la única respuesta real a esa especulación es no sé, porque esa persona no serías tú. Tú eres resultado de lo que sí elegiste. Las elecciones que fuiste tomando, las fundamentales de tu vida, te fueron haciendo lo que eres. Si yo elijo tener hijos, eso me transforma en padre, me marca indeleblemente, existencialmente como padre. Elegir, pues, me hace, me constituye. Y por eso quizás el origen de la angustia. En el fondo intuimos que no estamos optando entre hacer una cosa y hacer otra cosa, sino que estamos jugando nuestra existencia. Estamos optando entre ser determinado tipo de persona y ser determinado otro tipo de persona. Aquí vemos desgarrarse a este hombre maravilloso que es Jean Valjean. Lo vemos desgarrarse entre la mitad de su historia y la otra mitad. Hay quien me ha dicho, y esto viene bien como un paréntesis, dos interpretaciones, dos lecturas que me parece que tendríamos que trascender sobre la obra de Los Miserables. Por ejemplo, quien dice, bueno, ya entendí, entonces el malo es Javert y el bueno Valjean. Por supuesto que no va por ahí. Pero la otra que hay que trascender es, y me lo han dicho algunas veces, he escuchado el comentario, qué mala suerte tuvo Jean Valjean de tener a un hombre del celo, de la capacidad, de la intuición, de la necedad, de la terquedad de un Javert que lo persiguiera por tantos y tantos lugares, por tantos y tantos años. La verdad es que psicológicamente, y aquí me voy a referir un poquito al concepto de Jung, al concepto junguiano de sombra, un personaje es la sombra del otro. Quien atrapa a Jean Valjean no es Javert, sino su propia historia, su propia impostura, ese papel que había dejado roto, ese nombre que había querido dejar atrás, es quien lo está interpelando. Existe en realidad una íntima enemistad entre los personajes. Javert admira la libertad de espíritu de Valjean, pero Valjean también admira la condición de hombre legal, de hombre público, de hombre transparente de Javert. Ambos son de alguna manera el anverso del mismo personaje. De alguna manera uno refleja, sigue, hace la sombra del otro. La decisión de Valjean es conmovedora. Este dilema lo lleva a sus últimas consecuencias. Él siente que es mejor rescatar a aquella persona que ha sido incriminada injustamente por haber sido confundida consigo mismo. Él va y precisamente en una sesión de aquel juicio, frente al tribunal y frente a los ojos de todos, se desnuda y dice al juez: yo soy el hombre al que usted busca, yo soy Jean Valjean. Para Javert, leamos esta revelación desgarradora, impresionante a los ojos de un nivel 4. Para Javert es simplemente la confirmación de una hipótesis y el feliz término de una búsqueda también de muchísimos años. Su vida no ha sido en vano. Él ha buscado que se cumpla la ley, ha perseguido a ese prófugo de la justicia y ahora Javert le puede decir al mundo que no estaba loco, que tenía razón. Y por supuesto va detrás, una vez más, va detrás de Jean Valjean y lo encuentra en el lecho de enfermedad, en el lecho de muerte, de hecho, de aquella madre soltera de la buena de Fantine, prometiéndole lo que hemos dicho que le ha prometido, el cuidar a la niña. Intenta nuevamente arrestarlo, pero entonces pasa algo terriblemente significativo en la conciencia de Valjean, que es precisamente lo que nos hace sentir de manera existencial la necesidad de liberarnos del nivel 4 y de trascender a un quinto nivel. ¿Qué pasa? Habiendo liberado a quien ha sido incriminado por haber sido confundido con él, mediando entre Fantine y él la promesa de cuidar a la niña, entonces Valjean ya no le ve sentido. Se acababa de entregar a la ley, pero en ese momento ya no le ve sentido
a entregar su vida en una cadena perpetua cumpliendo una ley que en ese momento a todas luces le parece injusta. Pero para encontrar una ley injusta necesitamos haber trascendido el nivel 4, en el cual hemos dicho el ámbito jurídico y el ético se identifican plenamente. Es decir, habría que trascender a un quinto nivel, el que para Colbert es la ética de la autonomía, la ética de la conciencia rectamente formada, la ética incluso que va a tocar mi intencionalidad y que va a tocar mi interioridad. Mientras en el nivel 4 todo es conductual, los abogados buscan tipificar los delitos, es decir, hacer la descripción externa conductual de un delito. En el nivel 5 cuenta también el universo de lo interno. Por eso este hombre interesante que es Rutherford Kidder, ese periodista que preside la Asociación de Ética Global, da una descripción muy bonita de la ética. Dice, la ética es, él dice, obedience to the unforceable, es decir, la obediencia a aquello que nadie me podrá obligar a hacer, porque tiene que ver precisamente con mi conciencia, es de orden interno. Si en el nivel 4 yo me confieso culpable de un delito, el juez me va a decir, bueno, ahí está la pena correspondiente, también tipificada por la ley. En el nivel 5, si yo me reconozco culpable de una transgresión ética y media el arrepentimiento, el aprendizaje y el resarcimiento de la injusticia de lo que yo he provocado, evidentemente yo me voy a encontrar liberado. Si en el nivel 4 yo alego desconocimiento de la ley, un juez me dirá, bueno, pues usted tiene que, por ser ciudadano de determinado país o por pisarlo, conocer las leyes. Si en el nivel 5 yo transgredo una ley que en una conciencia rectamente formada desconocía, nadie me podrá juzgar. El nivel 5 es esa autonomía, esa libertad que trasciende el mundo de las leyes. En el nivel 1, una persona encontrará, por ejemplo, la motivación de decir, bueno, yo le voy a ser fiel a mi pareja, no vaya a ser que Dios me castigue y me mande el SIDA. Está en la lógica del premio y del castigo. En el nivel 2 diría, bueno, pues mira, por una aventura, puedes perder mucho y ganas muy poco. Está haciendo un frío cálculo de costo-beneficio. En el nivel 3 diría, qué quemón con mis amigos, imagínate, me llegan a sorprender y qué ridículo, no me van a rechazar del grupo. El nivel 4 dirá, bueno, yo he firmado un contrato en el cual se incluye la fidelidad con mi cónyuge y yo cumplo las leyes. Además, el adulterio es un delito tipificado. El nivel 5 dice, yo amo a mi pareja. Y en ese amor fundamenta su fidelidad. En ese sí libre de su conciencia fundamenta su ética. Este es el quinto nivel. Quizás a ustedes les pase algo que a mí me pasó cuando empecé a estudiar a Colbert. Yo en realidad no pensaba, habiendo comprendido el quinto nivel, necesario un sexto. Sabía que existía, pero no podía realmente imaginarlo, ni siquiera imaginarlo como necesario. Y sin embargo, debo dar testimonio de algo que para mí ha sido realmente un regalo de la vida, y es que yo he tenido la oportunidad de convivir, de compartir, de aprender, de estar cerca de algunos grandes niveles 6, como fue el padre Chinchachoma, quien cimbró mi vida con su palabra y con su testimonio. Voy a compartir una anécdota contada por el propio Chinchachoma que a mí me conmovió hondísimamente, no sin antes aclarar, porque vale la pena, que hablar de ética no es exactamente, es más, no es lo mismo que hablar de religión. Nosotros, por ejemplo, cuando fundamos Alianza por los Valores, compartíamos con católicos, con judíos, con agnósticos, con ateos, y créanme, en este tipo de ideas no tendríamos ninguna dificultad. Hago la aclaración porque obviamente estoy citando a un hombre de fe, que es el bueno del Chinchachoma, pero no lo estoy citando en su dimensión religiosa, sino en esa faceta de la espiritualidad que es puramente la dimensión ética. Resulta que el Chinchachoma había denunciado
por radio la muerte por tortura de un niño de la calle. Él había entregado su vida, él entregó su vida a los niños de la calle. Él fue de alguna manera una persona que optó por vivir en la calle y había denunciado por la radio la muerte por tortura de un niño de la calle. Esto había llegado a los oídos del general Arturo Durazo, que en su momento era el jefe de la policía de la Ciudad de México y que había hecho una artimaña más o menos típica del manejo político de la época para disuadir, para amedrentar al padre Chinchachoma. Lo había citado en un evento público. Chinchachoma siempre iba acompañado de algunos de sus hijos, de los niños de la calle, como queriendo decir, si los aceptan a ellos, invítenme, y si no, ni siquiera me inviten. Lo habían sentado al final de aquel recinto, y entonces el Durazo en un momento dado tomó la palabra y dijo algo así, se lo podrán imaginar algunos, un discurso más o menos típico, en el cual dijo: padre Chinchachoma, yo he escuchado y agradecido la denuncia que usted presentó cívica y valientemente frente a los medios de comunicación, pero he llevado esta investigación a sus últimas consecuencias. Personalmente me he encargado de que así sea, para que caiga quien caiga, ya sabrán, y he descubierto, termina diciendo Durazo, que usted estaba equivocado, que había tenido mala información y que eso no ocurrió así. Estaba retando al Chinchachoma. Si callaba, otorgaba. Además, Durazo había logrado que eso se transmitiera también por la radio. Chinchachoma lo contaba de una manera impresionante, porque decía: y entonces, hijo, se me subió a la cabeza un encabronamiento divino. Puedo citar la palabra porque estoy citando nivel 6, así es que no tengo problemas lingüísticos. Atraviesa todo el salón, realmente enfurecido, pero enfurecido de una manera de veras inspirada. Va rompiendo todos los signos y todos los ídolos de poder presentes en aquel lugar, como el profeta, hasta llegar al lugar en donde se encontraba el jefe de la policía, para arrebatarle el micrófono. Entiendan lo que está significando todo esto en un escenario como lo podríamos quizás visualizar, lleno de signos de poder. Arrebata el micrófono de Durazo y dice: pues usted dirá lo que diga, pero yo sostengo esto: a ese niño lo mataron. Muchos pensaban que a quien iban a matar allá era el Chinchachoma, pero la anécdota afortunadamente no concluye ahí. Ese día, decía el padre Chinchachoma, después pude recogerme en mi casa, pude llegar a la soledad de la oración para ofrecer la misa con toda mi mente, con toda mi energía, con todo mi amor por Durazo. Este es un nivel 6. El nivel 6 no juzga. El nivel 6 ama. El nivel 6 se da cuenta de que muchas veces la miseria que se esconde en una conducta es precisamente la de alguien que está en búsqueda. No se atreve a juzgar la interioridad de nadie porque sabe que no puede acceder a ella. No opta por psicoanalizar a nadie, opta sencillamente por acoger, por comprender y sobre todo por amar. Se da cuenta que muchas veces oprimido y opresor comparten la misma miseria. Este es un nivel 6. Esta es la fuerza de Gandhi, cuando en su no violencia muchas veces llegaba a transgredir normas injustas para dar testimonio de su injusticia. Pero Gandhi, quien fue encarcelado por esa razón una gran cantidad de veces a lo largo de su vida, al estar encarcelado, estaba amando profundamente a quien lo había encarcelado. Esta es la otra mejilla de Jesucristo, que ha sido mal interpretada por muchos, dentro de ellos Nietzsche, como una señal de debilidad. Estos son también los candelabros del obispo Myriel, que le estaba diciendo a Valjean: usted vale más que lo que se robó. Este es el manto que yo también le estoy cediendo. El nivel 6 tiene
a mi juicio, 3 características. Y quizás aquí me estoy apartando un tanto cuanto de Kohlberg. En primer lugar, hay esta sensación de universalidad, es decir, todos los derechos humanos son para todas las personas. Cualquiera cabe en su corazón. Esta es la universalidad del nivel 6. Además, hay un sentido, a mi juicio, de innovación en estas personas. Así como en el mundo de la tecnología, como en el mundo del arte, hay grandes innovadores, también en el universo ético hay personas que han marcado un antes y un después con su testimonio. No es lo mismo la dignidad de los niños de la calle en la Ciudad de México antes y después de que el Chinchachoma haya bendecido este lugar con su paso. Tampoco es igual la noción de caridad en los leprosos de Calcuta antes y después de Teresa de Calcuta. La visión que hoy tenemos del significado de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial tampoco es igual antes y después de Frank, de Edith Stein, de Maximiliano Kolbe. Y la tercera característica de estas personas es que han tenido una noción de heroísmo, han llevado los niveles 6 a sus últimas consecuencias su proyecto de vida. A algunos incluso les ha costado la vida. A Gandhi lo asesinaron, a Jesús también, no así a Teresa de Calcuta o al Chinchachoma. Y sin embargo, todos ellos estuvieron dispuestos a pagar incluso con su vida esas intuiciones, esos testimonios, esa vocación. Y es bueno, por un lado, citar a personas provenientes de distintas tradiciones para aclarar que en todas las tradiciones hay, por supuesto, niveles 6. Estoy hablando del judío Frank, del propio Gandhi, del padre Chinchachoma, de Jesús. Sin embargo, a veces, cuando escuchamos los nombres de estas personas, internamente alguien pudiera estar diciendo, bueno, mira, el nivel 6 está bien así como para Gandhi, para Frank, para Teresa de Calcuta, pero pues yo soy Eduardo, man. Yo soy Juan, yo soy Inés, yo no. Y la verdad de las cosas es que ser nivel 6 no es imitar a nadie. No se trata de ser Teresa de Calcuta, se trata de ser tú mismo, yo mismo. Se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de atender a la vocación de ese proyecto de vida que simplemente te fue dado como un boceto, pero que tú puedes hoy llevar a su máxima realización. Se trata de atender a la vocación que tú y yo traemos dentro. Eso es finalmente un nivel 6. Y es muy interesante entender que el propio Jean Valjean, nuestro personaje, ese cuya historia hemos seguido, llega también al nivel 6. Hay un momento de la historia en el que, en un conflicto entre los estudiantes, en una barricada, sorprenden a Javert y lo ponen a la disposición y a merced de Jean Valjean. No solo eso, sino que le piden que lo mate. Y él lo lleva a un callejón afuera, y a pesar de la petición del propio Javert, lo indulta. Da un tiro al aire y le dice, Javert, váyase, ¿no? Yo no soy nadie, quizás estaría diciendo, para matar a este hombre. Si uno es la sombra del otro y Valjean lo mata, en realidad está matando una parte de sí mismo. Él no puede juzgar, él sencillamente ama, incluso a ese hombre que lo ha perseguido durante toda su vida. La lógica de Kohlberg es muy interesante, porque Kohlberg dice que uno no puede comprender racionalmente más que un nivel o quizás 2 arriba del cual uno se encuentra. Eso supondría que en el primer gesto, en el de los candelabros, cuando Monseñor Myriel deja en libertad a Jean Valjean, Valjean en realidad no estaba comprendiendo, es decir, no entraba a su cabeza aquello, pero se dejó tocar el corazón por ese gesto de ese gran nivel 6 que era el propio Miguel.
A Javert le pasa justamente lo contrario. Él sí comprende, entra a su cabeza racionalmente, le cabe lo que es el testimonio de Valjean, y sin embargo no permite que dicho testimonio entre en su corazón. Y esa es la desesperación de Javert. Fíjense ustedes, ni en la escena de la carreta. En la escena de la carreta reconoce su fuerza física, pero no su fuerza moral. Cuando no accede a despedirlo, aun cuando Javert le está pidiendo el despido. En la corte, cuando se entrega para liberar a alguien que ha sido incriminado injustamente. Ni siquiera en el hecho de muerte de Fantine, Javert es capaz de dejarse tocar el corazón por el testimonio de este hombre. Ahora, frente a este indulto, esto sí ya le parece a Javert sencillamente insoportable. Por eso, Javert, su vida no solo termina dramática, sino trágicamente. Javert se suicida. Y acá Víctor Hugo también dice algo: miserable, éticamente, no es, desde mi juicio, y esta es quizás la tesis, no es quien tiene mala fortuna, sino aquel que, habiendo tenido señales de la vida, no puede volcar su corazón, no puede dilatar su corazón para acceder a esos llamamientos, a esos llamados maravillosos que nos puede hacer la vida en dilemas fundamentales de nuestra existencia. Yo no sé si esta reflexión, que se enriquece bellísimamente con la música de José Manuel Fernández, y además para mí tiene sentido simplemente por el gusto de estar con él, tenga sentido, signifique, para ustedes que nos hacen favor de acompañar esta reflexión. Es más, no sé en qué nivel se encuentre cada quien de los que escucha. Ni siquiera tengo claridad en cuál estamos nosotros. Esto, lo que sí sé es que no es una cuestión matemática. No se trata de esquematizar el proceso. Lo maravilloso de Colbert es que nos da la posibilidad de entender precisamente que es un proceso. No se trata de decir, bueno, mira, yo soy nivel 5 y pobre de aquel burro que va en el 1. No, sino de entender, comprender, acompañar su proceso y generar precisamente una comunidad en la cual todos vayamos avanzando juntos. Lo que sí sé es que independientemente del nivel en el que estemos, tampoco esto es un absoluto, hay momentos, hay circunstancias en la vida que optamos y reaccionamos como un Thénardier, somos un nivel 2, un nivel 1, otras quizás alcanzamos niveles superiores. Lo fundamental es que sepamos que elegir es renunciar, es decir, que cualquier nivel tiene un beneficio secundario al que hay que tener que renunciar para hacer, como el bueno de Valjean, de nuestra vida, la historia de un ascenso ético, pero sobre todo para no traicionar esa vocación de persona que cada uno de nosotros somos. Último día de todas las ambiciones del hombre, y el universo estaba tranquilo en el último día de todos los actos que el hombre en su locura había forjado. Y ya no existió nada. No hubo tarde, no hubo mañana, no hubo día. He querido comenzar este esfuerzo con este texto, un texto cimbrante, un texto terrible, paradójicamente queriendo sembrar esperanza, pero teniendo claro, este texto me lo regaló hace un tiempo un gran humanista que es el rabino Ridner, que de alguna manera
simbra porque refleja. Simbra porque refleja un mundo como el nuestro que está lleno precisamente de retos y de paradojas en el tema que hoy ponemos a la consideración de ustedes, que es el tema de la ética. Un mundo raro, un mundo en el cual una parte de la población hace dieta, otra parte de la población, la mayor, pasa hambre. Un mundo en el cual la mayor parte de los pobres son niños y la mayor parte de los niños son pobres. Un mundo en el cual hemos sustituido la brújula por el reloj. Eso significa que vamos rápido, quizás más rápido que nunca antes en la historia, pero no tenemos mucha claridad hacia dónde vamos. La mayor parte de los habitantes de un país, de una ciudad como la nuestra, tenemos reloj, pero no tenemos tiempo. Hemos sustituido también el valor por el precio, lo cual significa que todo aquello que no cuesta, que no cotiza en bolsa, que no produce, como la vejez, la poesía y el amor, son especies que están en franco peligro de extinción. Un mundo que presume la juventud y esconde la vejez. La esperanza de vida en México ha crecido significativamente y sin embargo vemos muchas organizaciones que no están dispuestas a emplear a nadie que tenga más de 40 años. Es decir, hemos dado años a la vida, pero no necesariamente vida a los años de nuestros viejos. Vivimos en una sociedad que se maquilla, que se pinta las canas, que ha cambiado el ser por el parecer. Esta es nuestra afición a lo virtual. Todo el mundo quisiera tener trabajo virtual, ir a la universidad virtual, el sexo, la sexualidad virtual, muy poco. Y aquí entra la ética como algo fundamental. Aquí entra la filosofía como algo fundamental que nos permita volver a ver claro y dar a cada valor su lugar específico en ese edificio, en esa arquitectura de nuestra vida. Mucho más allá de la gran cantidad de razones que podemos dar por las cuales hoy nuestro mundo está urgido del cuestionamiento ético, cuestiones que tienen que ver con la ecología, con la ingeniería genética. Hoy tenemos dilemas éticos inéditos en la historia que no conocieron nuestros abuelos, cuestiones que tienen que ver con problemas de salud, de adicciones, de seguridad, de justicia, del manejo de la economía, de las finanzas, de la sociología. Mucho más allá de cuestiones históricas, hay algo en nuestro ser persona que hace que el tema de la ética sea fundamental, porque precisamente nosotros somos seres en proceso, seres que estamos convirtiéndonos en nosotros mismos, somos un proyecto de nosotros mismos, somos el único ser sobre la faz del planeta que puede influir, que puede construir lo que le fue dado como una simple potencialidad. A mí me encantan esas imágenes de las esculturas inconclusas que han quedado en la historia, por Miguel Ángel, por muchos otros, porque en ocasiones se siente en ellas la dramática tensión entre lo inerte y lo vivo, entre lo pesado y lo ligero, entre aquello que puede haber de más material, un bloque de mármol, y aquello que hay de espiritual en la persona humana. Al igual que esas obras inacabadas, nosotros somos, los seres humanos, seres en proceso, pero a diferencia de ellas, somos al mismo tiempo la obra y el escultor. Y las herramientas que nos da la ética son precisamente posibilidades para llevar a plenitud aquello que nos fue dado simplemente como un boceto. Queremos compartir el pensamiento de Lawrence Kohlberg, en el cual se identifican 6 etapas en el desarrollo precisamente. Al final, el hombre destruyó el cielo y la tierra. La tierra se movía y giraba, y el espíritu destructor del hombre se inclinaba sobre la faz de las aguas. Y el hombre dijo: que sea mío el poder sobre la tierra. Y así fue. Y el hombre vio que el poder era bueno y llamó sabios a los que tenían el poder, y a los que trataban de reprimir al poder los llamó débiles. Y fue la tarde
y fue la mañana el séptimo día. El hombre dijo: que se haga una división entre todos los pueblos de la tierra, que se construya una pared entre aquellos que me apoyan y aquellos que están contra mí. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Y el hombre dijo: reunamos todos los recursos en un solo lugar y creemos instrumentos de fuerza para defendernos. Abramos un radio que modele las mentes de los hombres, un proyecto que controle sus cuerpos y símbolos que capturen sus almas. Y así fue. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Y el hombre dijo: que se haga una censura para separar la luz de la oscuridad. Y así fue. Y el hombre creó 2 grandes centros de censura para controlar los pensamientos de los hombres. Uno que dijera solamente la verdad que deseaba que se escuchara en el exterior, y otro que dijera solamente la verdad que deseaba que se escuchara en su casa. Y así fue. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Y el hombre dijo: creemos armas que puedan matar a millones a la distancia y aprendamos la guerra bacteriológica. Y así fue. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Y el hombre dijo: hagamos a Dios a nuestra semejanza. Digamos que Dios piensa lo que nosotros pensamos, que Dios desea lo que nosotros deseamos, que Dios ordena lo que nosotros deseamos que ordene. Y el hombre encontró así la fuerza atómica y la lluvia radioactiva para matar a los que vivían y a los que aún no habían nacido, y dijo: que se haga la voluntad de Dios. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Y después, en el último día, una gran nube cubrió toda la faz de la tierra y un fuerte llanto llegó desde toda la tierra. Y después el hombre y todos sus hechos ya no estaban más. Y la tierra descansó el último. Tenemos la posibilidad de generar creativamente una expresión del ser familia más a la altura de nuestros sueños, de nuestros valores, de nuestras utopías, y por supuesto con un reto muchísimo mayor en términos de herramientas y en términos de creatividad. Quiero decir con esto que de las cenizas de esta destrucción puede surgir un hombre nuevo, una mujer nueva. Podemos ser mucho más libres de los condicionamientos y de las ideologías que cegaron nuestra visión durante los siglos de la modernidad, pero podemos también poner las herramientas que nos ha dado la modernidad al servicio del hombre para conocernos, para construir, para crecer. Podemos, con la conciencia, reorientar hacia lo humano, tomar nuevamente la persona como centro. Este hombre, que como nunca antes ha sido consciente de sus derechos, y eso es un gran valor de nuestro tiempo, puede serlo también de sus deberes. Y si después de algo más de 50 años de haber promulgado y reconocido internacionalmente los derechos humanos, pudiéramos reconocer los deberes y reconociéramos los deberes de las personas, estaríamos llegando a un ansiado y necesarísimo Código Universal de Ética. Los valores están allí y sin embargo nos cuesta trabajo reordenar su jerarquía. A mí me gusta esa historia de la tienda departamental en la que al tratar de abrirla encuentran algunas cerraduras forzadas los guardias y bueno, sorprendidos empiezan a indagar qué había pasado y para su sorpresa, después de haber hecho un inventario, se dan cuenta de que no falta nada. Dejan pasar a los clientes, pasa la gente y se dan cuenta del problema cuando la gente quiere empezar a pagar en las cajas, porque mientras un refrigerador costaba 5 pesos, un par de calcetines costaba 10,000 pesos. Es decir, lo que los intrusos nocturnos habían hecho era reetiquetar la mercancía. Esa es una buena analogía de lo que ha pasado con los valores. Es decir, estamos dispuestos a dar una vida por cosas que no fueran tan valiosas, un viaje, cosas materiales, una casa, un coche, y aquello que teóricamente decimos que vale más,
la compañía de los nuestros, la amistad, la cercanía con nuestra familia, es algo por lo cual estamos dispuestos a pagar. Es impresionante la demanda que tiene entre los adolescentes. Muchos europeos, en lugar de hijos, tienen perros, o sea, tienen hijos virtuales. Los llevan al restaurante, los llevan a la escuela. Un amigo y un compadre mío hace poco se mudó a Europa, le costó trabajo conseguir un hotel en donde lo pudieran aceptar con su hija, y su sorpresa fue que al llegar precisamente se dio cuenta que una gran cantidad de hoteles te pueden aceptar con tu mascota. Y este mundo, el que trata a los animales como si fueran personas, es paradójicamente el mismo que trata a las personas como si fueran animales. Hemos hecho de lo desechable una cultura permanente, y de otras cosas que otros daban por permanentes, como la amistad misma, a veces como las personas, los hemos convertido en un objeto desechable. Hemos transgredido la frontera entre lo público y lo privado, invadimos la privacidad. Muchas veces los asuntos públicos se deciden y se discuten en privado, mientras los asuntos privados son objeto del ámbito de lo público. Por conocer la intimidad de los famosos, dejamos que los medios de comunicación violen la nuestra propia. Además, hemos sustituido la palabra por la cifra. Eso significa que si no aprendemos a mirarnos, a llamarnos por nuestro nombre, todos corremos el riesgo de convertirnos en un elemento estadístico, en un número más. Hemos globalizado la economía, pero no la ética. Y esto es lo que ha generado ese hombre existencialmente angustiado, que busca de nuevo la filosofía, la espiritualidad, la ética, para reencontrarse con ella y retomar el rumbo. Curiosamente, este mundo también está lleno de esperanza. Y está lleno de esperanza quizás precisamente porque ha llegado a los límites, porque se han roto los paradigmas. Quienes, por ejemplo, creemos hoy en la pareja, quienes creemos en la familia, tenemos la bendición de estar asistiendo a un momento histórico en el cual la familia está en crisis. Y junto con ello, a la posibilidad de construir nuestra propia versión, nuestra propia manera del ser pareja, del ser familia. Quizás hace 50 años era mucho más fácil, se llegaba a cubrir un rol en un organigrama, los paradigmas eran muy claros, definidos, nadie se salía de ellos, nadie los cuestionaba. El papá trabajaba, la mamá no trabajaba, el hijo se tomaba la sopa de verduras, nadie reclamaba su rol. Hoy